Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, estimados compañeros que nos acompañan en este curso libre universitario. Mi nombre es el licenciado Carlos Eduardo Morales Coculum. Me ha tocado el honor de poder compartir con ustedes este curso libre denominado Generalidades del Derecho Procesal Penal. Vamos a ver algunas situaciones dentro del proceso penal que es bueno siempre conocerlos desde el punto de vista que no todos los compañeros que estamos dentro de este curso libre han llevado el curso de Derecho Procesal Penal. Debemos tomar en cuenta que hay personas que no son parte de la carrera de abogado y notario y que están interesadas en conocer el tema del Derecho Procesal Penal, que esa es la parte instrumental para llegar, en todo caso, en este caso, conseguir una sentencia absolutoria o condenatoria en favor de las personas. Me presento en este sentido, yo soy egresado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradeciendo desde ya también a la coordinación del programa de cursos libres universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala por haberme tomado en cuenta, ¿verdad? Soy maestrante en la maestría en Derecho Penal del Centro Universitario de Occidente en el Departamento de Estudios de Posgrado. Y también he sido conferenciante, he sido parte de un diplomado y varios cursos libres dentro de este programa de cursos libres. En esta oportunidad vamos a tener a la licenciada Anaí Puac, que va a ser la auxiliar de cátedra en el presente curso, así que tengan la confianza de preguntarle a ella o a mí cualquier duda que se les presente dentro del proceso de aprendizaje en este sentido. Muy bien, voy a proceder a empezar a compartir la pantalla para que podamos tener un contexto bastante interesante la situación de las diapositivas, vayamos analizando algunos temas. Quiero hacerles ver de que la presente clase, la primera de todo el curso libre, la estamos llevando en forma asincrónica, toda vez de que vamos a utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para llevar a cabo nuestras clases. Vamos a tratar de que las siguientes clases sean en forma virtual sincrónica, es decir, vamos a estar en vivo y en directo y a todo color sería la palabra correcta, para que tengamos a bien conocer un poquito de lo que vamos a ir hablando dentro del proceso penal como tal. Permítame un momento, vamos a darle clic a este espacio y poder iniciar con la presentación de las diapositivas que nos van a hacer a bien uso dentro de la clase misma como tal. En lo que va cargando, quiero hacer alusión a algunas la intención de llevar a cabo el presente curso libre. En este sentido, es importante establecer, ¿verdad?, de que el objetivo principal es que puedan conocer, establecer qué situaciones están dentro del proceso penal común en Guatemala y que es necesario establecerlas para ir conociendo cómo funciona el proceso en sí. Debemos tomar en cuenta que eso se da por la comisión de un hecho ilícito. En este caso puede ser un delito o una falta. En este sentido, vamos a ir tomando en cuenta de que el derecho procesal penal lo vamos a ver desde un contexto meramente em, de lo procesal, pasando ya de lo sustantivo. No vamos a tocar mucho el tema de lo sustantivo, toda vez de que el contenido del curso ya nos va encaminado a cómo es el proceso penal. Vamos a ver diversos temas que van a ser importantes dentro del mismo proceso. Es importante recalcarles de una vez, ¿verdad? De que vamos a tratar la manera de que las palabras sean lo más sencillas posible, que sean lo más coloquiales, para que ustedes puedan tomar en consideración qué es lo que les va a ir sirviendo poco a poco. Muy bien. Ya que tenemos las diapositivas, vamos a ver qué actividades vamos a tener dentro del curso libre. Vuelvo a hacer la alusión. Licenciada Anaí Puac, quien va a llevar a cabo en este sentido el acompañamiento dentro del presente curso.
por si algún día de esto nos ve la licenciada Ana Rosario Chacón Mediana, que fue la pionera que ha tenido bien de integrarme a estos cursos libres, le envío un gran saludo y ha sido un honor acompañarla en todos los procesos. Muy bien. ¿Qué actividades vamos a llevar dentro de nuestro curso libre universitario? Muy bien. Vamos a tener dos actividades que son las primordiales, teniendo en cuenta que no es mi intención cargarlos de trabajo a ustedes como estudiantes, porque sabemos de que estudian en las carreras universitarias, trabajan en otras situaciones. Sin embargo, por la situación de que estamos hablando de un curso libre y que debemos mantener una ponderación académica, debemos de mantener un punteo. En este sentido, vamos a trabajar un trabajo, válgame la redundancia, donde establezcamos el que han aprendido el curso. Va a ser una especie de resumen, ya les daré los lineamientos. Este trabajo se va a publicar en Classroom y en Classroom lo deberán enviar, ¿verdad? Para que sean acreedores de ese punteo. El examen final, que eso se va a llevar a cabo en el horario y en el tiempo establecido por la coordinación del programa de cursos libres universitarios. Por lo que es importante que ustedes tengan bien y en cuenta que deben hacer el examen para que puedan obtener junto al trabajo su diploma. Muy bien. Para obtener esa diploma deben haber obtenido como mínimo 61 puntos. Para ese espacio vamos a hacer la calificación correspondiente, vamos a ver su punto de vista y vamos a hacer el examen correspondiente que en su momento les indicaré cómo se realizará. Van a tener que llevar una asistencia, esa asistencia no está a cargo mío, eso lo lleva a cabo la coordinación de cursos libres universitarios, por lo que es importante que ustedes tomen en cuenta que cada vez que nos conectemos, que nuestras clases son los sábados de 7 de la noche a 8 de la noche, se hayan anotado después de esa hora o anotado antes, no tiene validez, por lo que les solicito, ¿verdad? De que puedan llegar y llevar a cabo esa asistencia. Cada clase asigna una tarea. Esa tarea no se vayan a preocupar, no tienen ponderación. Es solo para reglamentar lo que hemos visto y algunos temas que son importantes. Si usted quiere, lo hace, y si usted no lo quiere, no lo hace. Vamos a establecer todavía, ¿verdad? Si abrimos una plataforma, un espacio en Classroom para ese efecto, para que ustedes puedan subir si ustedes gustan, para ver qué es lo que opinan de los temas. Muy bien. Esta situación que quiero comentarles es de vital importancia, ¿verdad? Traten de asistir, traten de poner atención, porque al final conseguimos el diploma, sí, pero ese diploma tiene mayor validez si lo quieren ver así, aprendiendo, estudiando, manifestando sus dudas. Hablando de este tema, quiero hacerles alusión que por parte de esta cátedra ni de la licenciada hemos creado ningún curso, un grupo en WhatsApp o en ningún en Facebook o en alguna otra plataforma, porque consideramos de que la vía apropiada es el Classroom. En ese sentido, les solicitamos que cualquier duda, comentario que tengan, por favor lo hagan saber dentro de la plataforma de Classroom. Muy bien. ¿Cuál es el contenido del curso? Debo hacerles la alusión de que no vamos a establecer en una forma específica todos los temas, vamos a ver temas poco a poco, vamos a ver qué avanzamos, qué es lo que vamos aprendiendo en las diversas clases. Nos podemos poner a hablar de los diversos temas, puede salir algún tema que haya que discutirse, entonces tomemos en cuenta para el tema del horario en que vamos a tener el curso. Hoy vamos a ver en este sentido el tema del derecho procesal penal, el sistema procesal es un tema introductorio y vamos a ir viendo diversos temas ya con profundidad en la segunda clase, que iba a hacer alusión de que en esta oportunidad lo veremos en forma asincrónica, pero en los siguientes, primero Dios, vamos a establecer ya clases en forma asincrónica y vamos a estar interactuando en la plataforma de Google Meet, que en su momento voy a publicarles para recordarles en dónde deben conectarse. Muy bien. Vamos a ver, establecemos también temas como sujetos procesales, el proceso penal común, los procesos específicos. Nos vamos a enfocar en uno que es la que, si lo quieren ver así, es la moda en este momento, el procedimiento de aceptación de cargos.
las impugnaciones y la ejecución, que son importantes dentro del proceso penal porque en su momento iremos estableciendo poco a poco para que usted tenga una comprensión. Mi intención del presente curso no es cargarlo, sino que ustedes aprendan un poco del poco o mucho conocimiento que uno tenga para poderles servir en ese sentido. Muy bien. Dentro del amplio espectro de las instituciones del derecho procesal penal, tenemos idea de que estamos ante un organismo judicial que es el encargado de juzgar y ejecutar los juzgados y que existe una competencia, pues, en este caso en el ramo penal. Vamos a establecerlo de una forma mucho más específica en la segunda clase. Ahorita me interesa únicamente que ustedes se vayan haciendo una noción. El organismo judicial está compuesto jerárquicamente por un juzgado de paz, juzgado de primera instancia penal, tribunales de sentencia penal, sala de la Corte de Apelaciones y la Cámara Penal y la Corte Suprema de Justicia. También existen otros sujetos, en este caso el Ministerio Público, que es el encargado de la acción penal, se realiza la investigación como tal de los posibles delitos que pudieran cometer las personas y en este sentido deben realizar sus diversos argumentos dentro de los procesos penales ante los jueces correspondientes. El Instituto de la Defensa Pública sirve en este sentido dentro del proceso penal cuando una persona sindicada que en este caso está llevando su proceso penal no cuenta con un abogado de confianza, entonces se le designa un oficio. De la misma cuenta, el Instituto de la Víctima, que es el que representa a las personas que han sido víctimas de los hechos ilícitos que han cometido los sindicados. En este caso, comparecen como querellantes en muchos casos en favor de de la víctima. También existen los abogados directores del querellante que pueden ser distintos. El querellante adhesivo que tiene que ver con las víctimas en este sentido, como conforme lo establece el Código Procesal Penal. Hay muchísimas más instituciones que nos van a servir para irlos analizando en su momento, pero de momento vamos a ir estableciendo algunos temas para hacer una introducción. El motivo de esta clase no es atiborrarlos con tanta información, sino que ustedes solo vayan introduciéndose y en la segunda clase tendremos a bien establecer algunas situaciones correspondientes. ¿Qué es el derecho procesal penal? Perdón, tengo un poco de tos. Claudia Olmedo indica de la siguiente forma, me voy a permitir leer las definiciones para irlas explicando. Es la ciencia que estudia sistemáticamente el conjunto de principios y normas referidos a la actividad judicial que se cumple a través del proceso, dirigida fundamentalmente a la efectiva realización jurisdiccional del orden jurídico penal, organizando la magistratura penal con especificación de las respectivas funciones y estableciendo los presupuestos, modos y formas del trámite procesal. Vamos a recordar que el proceso es un universo. Vamos a establecer mediante el derecho procesal penal los distintos actos procesales, o en este caso los procedimientos, recordando que el proceso penal sería en todo caso una serie de pasos concatenados que nos va a llevar a una sentencia absolutoria o condenatoria. En este caso vamos a ver los procedimientos específicos que se deben llevar para que un proceso penal sea correcto. Mayo indica también que el derecho procesal penal es la rama del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas instituyen y organizan los órganos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos de que integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o medidas de seguridad penal. Debemos recordar de que el derecho procesal penal es la parte sustantiva, perdón, instrumental de la parte sustantiva. En este caso, se plantean delitos o faltas que van a ser conocidos por los jueces competentes dentro del proceso penal como tal y en los procedimientos específicos. Y aquí está una imagen del libro del maestro Freddy Enrique Escobar Cárdenas, tiene también su análisis, pero nos vamos a enfocar en el maestro Nufio Vicente, que tiene un libro denominado Derecho Procesal Penal de la Tierra del Fuego. En este sentido, él define el derecho procesal penal como el conjunto de principios, doctrinas y normas jurídicas cuyo objeto de estudio es el enjuiciamiento criminal, la organización judicial y las partes que intervienen en el. Sin embargo, yo tengo una definición también. El derecho procesal penal es la rama del derecho público que contiene normas jurídicas, principios, instituciones y doctrinas
que regulan las distintas instituciones procesales para realizar el juicio de reproche en contra de las personas que han cometido delitos o faltas, generando la investigación, juzgamiento y ejecución de lo dictado, además de la organización judicial y las partes que intervienen. Esto es importante dentro del proceso penal porque es para establecer una pena o una medida de seguridad. Muy bien. Antes de continuar y antes de que olvide el tema ahorita que estamos hablando de penas y medidas de seguridad, es necesario que dentro del curso podamos llevar, les he compartido material precisamente la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Vamos a ver también la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que nos van a ir sirviendo para ir analizando de forma más concreta los temas. Vamos a ver si conseguimos algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos van a servir para analizar diversos temas. Muy bien. Vamos a hacer el desglose. ¿Qué son las normas jurídicas? Es el conjunto de normas que regulan ciertos comportamientos dentro del ámbito de convivencia social. En este caso vamos a establecer de que estas normas son instrumentales que van a establecer la forma del comportamiento de la convivencia social dentro de un proceso penal, decir cómo se van a comportar dentro del juzgado, cómo van a actuar los distintos sujetos procesales. Y como les vengo comentando, vamos a ir adentrándonos más a los temas en la siguiente clase. Indica. Dentro del plano procesal penal, relaciona la norma que se veía dentro de los actos y procedimientos procesales que se deberán llevar a cabo en la sustanciación del proceso penal. A la derecha de ustedes vamos a ver el tema de que ya está el Código Procesal Penal, el que está vigente, que es el decreto número 51-92 del Congreso de la República. Este mismo entró en vigencia el 1 de julio de 1994. Principio. ¿Qué son los principios? Es el conjunto de directrices en que se va a basar el proceso penal, así como en el desarrollo del mismo y la inspiración dentro de un momento histórico sobre el ordenamiento jurídico en un Estado. Es decir, los principios es como la base de donde nos vamos a ir guiando para que todo vaya con normalidad. Y en este caso he puesto varios ejemplos. El principio de legalidad, uno no puede establecer situaciones que no están contenidas en la ley, es decir, no se puede variar las formas del proceso. En este caso hay garantías, en este caso del debido proceso que deben cuidarse en su momento. Vamos a ir analizando un poco más de los temas cuando vayamos avanzando, porque siempre es importante establecer a qué se refiere el tema de una garantía. Vamos a ver qué es un derecho y alguna facultad que vamos a ir analizándolo poco a poco. El principio de legalidad debe cumplirse lo que se establece en la ley. Principio de legalidad. El proceso penal es hablado. La mayoría de audiencias son habladas, son muy contadas las actuaciones que son en forma escrita. Principio de inmediación que indica que el juez debe estar presente en todas las acciones. En este caso podemos poner como ejemplo dentro del debate oral y público, si existe un tribunal colegiado de sentencia o en su caso un juez unipersonal, debe establecer qué es lo que le está mostrando, debe realizar su valoración del juez. Y el principio de preclusión, se recordarán de que si no, tal vez para las personas que no han estudiado la carrera de abogado y notario, el principio de preclusión es de que si no has solicitado en su momento alguna situación y ha pasado el momento procesal oportuno, ya no se puede solicitar. En ese sentido, ahí es un principio de preclusión dentro del proceso penal, es decir, si no solicitaste, por ejemplo, la reforma del autoprocesamiento que únicamente se puede llevar en la etapa preparatoria del proceso penal, es decir, después de la primera declaración y antes de que se lleve a cabo la presentación del acto conclusivo y la posterior audiencia de etapa intermedia, ya no puede en este sentido después solicitar cualquier situación. Muy bien. Pasemos a las instituciones. Las instituciones son elaboraciones o configuraciones que son estructuradas, en primer lugar, por la práctica jurídica en su función determinada del derecho. Ejemplo, la prisión preventiva, esa es una institución jurídica procesal. Las medidas sustitutivas, la acción pública, la acción privada. Como vengo diciendo, son temas que vamos a ir viendo poco a poco, porque la acción pública y privada la tenemos que desglosar de una forma más específica para que ustedes lo vayan comprendiendo, que es parte del qué es lo que se puede perseguir dentro del proceso penal. Muy bien, las doctrinas.
Son el conjunto de estudios, opiniones, de teorías desarrolladas por juristas o especialistas dentro del derecho, que sirven como guía de interpretación de las normas legales. Debemos tomar en cuenta que existe mucha doctrina española, mexicana y de otros países, pero nos enfocaremos de que existe doctrina en Guatemala, por ejemplo, la del maestro Augusto Buyuj, la del maestro Escobar Cárdenas, el maestro Baquiach, José Felipe. Es en este sentido diversas doctrinas que nos van a servir para establecer a qué se refiere el proceso penal en Guatemala. No voy a ahondar mucho en el delito porque habría que establecer la teoría del delito y vamos a tener una clase específica en la que vamos a abordar un poco a qué se refiere cada tema. No es la finalidad del curso, pero vamos a hacer una recapitulación que es el delito. Vamos a ver sus elementos positivos y negativos. Este caso es una conducta humana típica, antijurídica, culpable y punible. Vamos a ir estableciendo que hay diversos elementos positivos que están contenidos dentro de esta afirmación, por lo que vamos a irlos viendo por qué se habla que es una conducta humana, por qué es típica, por qué es antijurídica, que es contra la ley, por qué es culpable y punible, pero nos tomaremos el debido momento para hablar del tema. Sin embargo, vamos a hablar de que el delito es como la base, si lo quieren ver así, para que se utilice el derecho procesal penal, toda vez de que es instrumental. Si no hay delito, no puedes iniciar ningún proceso penal, y eso lo establecen dentro del código correspondiente. Que son las faltas, es una especie de hecho ilícito, pero que solo va a generar una vulneración al derecho personal o patrimonial de la persona, porque no alcanza el daño para ser convertido en un delito. Cuestión que lo vamos a ir viendo en diferencias del delito y la falta en su momento. La acción penal es otro concepto y su definición que es necesario establecer. Es aquella acción en la que se solicita poner en movimiento los órganos jurisdiccionales para llevar a cabo un proceso penal, para establecer si una persona ha cometido un delito o no. En este sentido debemos tomar en cuenta dos situaciones. Antes de lo que aparece dentro del Código Penal, todos los delitos que ustedes ven ahí no se denominan delitos, sino que se denominan tipos penales. Si se ha cometido, ya pasa a ser la configuración de un delito como tal. Vamos a ver la imagen donde están presentando medios de prueba ante un juez, en este caso ante un tribunal colegiado. Sin embargo, ustedes están viendo a la par como un jurado. Ese jurado en Guatemala no existe a menos de que sea dentro del proceso de imprenta. Existe dentro de la ley de libre emisión del pensamiento, que es una ley constitucional. ¿Qué es la persecución penal? Es la acción que establece el Ministerio Público para que mediante la investigación logre encuadrar si han cometido un delito individualizado, que hayan identificado a la persona que posiblemente está relacionada al hecho ilícito como tal. Entonces vemos esa imagen donde están los personeros del Ministerio Público afuera esperando para llevar a cabo en su momento una orden de allanamiento, posiblemente de aprehensión de una persona con el cual hay acompañamiento de la Policía Nacional Civil. Otro tema ahorita que estoy leyendo, el tema de la noticia crímenes, cómo se da la noticia crímenes, por eso les comento, vamos a ir viendo paso a paso. Cuando se comete el hecho ilícito por el cual se hace la llamada a la autoridad correspondiente, en este caso al Ministerio Público, para que inicie las investigaciones correspondientes. ¿Cómo se estructura el Código Procesal Penal? Está conformado por 555 artículos, entró en vigencia el 1 de julio de 1994 y este está conforme al decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. Tiene 6 libros, los cuales son: libro primero, disposiciones generales; libro segundo, el procedimiento común; libro tercero, impugnaciones; libro cuarto, procedimientos específicos; libro quinto, ejecución; libro sexto, costas e indemnizaciones. Poco a poco vamos a ir viendo todo lo que establece en forma somera, si lo quieren ver así por el tipo de cursos que estamos llevando, me interesa solo saber la generalidad de cada libro en concreto. Muy bien.
Vamos a ver algunos antecedentes históricos. El derecho procesal penal nació o ha tenido auge desde la época de la conquista. Si es posible en este sentido que los mayas hayan tenido su propio proceso penal, sin embargo nos vamos a enfocar donde hay codificación. Entonces, en la época de la colonia, se basaron en las leyes de India, en las cuales trataban de forma humanamente a las personas que eran nativas guatemaltecas. Dentro de los diversos procesos penales tenían su propia jerarquía, tenían la forma en cómo iban a llevar a cabo el proceso penal como tal. Esta se tomó en cuenta desde la época de la colonia hasta después de haberse independizado el Estado de Guatemala, en este sentido de España. El código de Livingston. No encontré una imagen que me agradara para ese espacio, pero esa es la simulación. El código de Livingston generaba los juzgados en Guatemala. Sin embargo, a pesar de que eso fue una buena forma de implementar dentro del proceso penal por el presidente Mariano Galvez, es interesante establecer de que en su momento hay personas que no tenían la capacidad para ser juradas, y eso es lo que hizo que el código de Livingston no fue aceptado a nivel de Guatemala, por lo que no se utilizó en bastante tiempo. En este sentido, se podría decir que hubo un fracaso dentro de este espacio del código de Livingston. El 7 de enero de 1898 entró en vigencia por el general José María Reina Barrios, perdón, el Código de Procedimientos Penales, el decreto 551 del presidente de la República General de Guatemala. En este caso, establecieron diversas situaciones, como cuáles el proceso penal era de una forma inquisitiva, siempre ha sido de una forma inquisitiva, pero les voy a hacer una mención. Aquí nos hablamos con el sistema inquisitivo. Muy bien, vamos a irnos más atrás con la existencia de la Santa Inquisición. El juez era el que investigaba, era el que juzgaba y era el defensor, entre comillas, a pesar de que la persona pudo tener su defensor. Dentro del proceso penal, él establecía los pros y contras en contra de esa persona. En este caso, el juez tenía en este caso una sola sentencia, una sola instancia. En Guatemala existen dos instancias actualmente, que lo vamos a ver en su momento, pero antes era solo una instancia, hasta que llegaba sentencia, conocía el del juicio sumario, había juicio, recibía la prueba, tomando en cuenta el sistema de valoración que era el sistema tasado o legal vigente, y por último se dictaba una sentencia como tal. El 5 de julio de 1973, en el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, se creó el Código Procesal Penal, que tenía un tinte bastante sistema inquisitivo, que vemos a lo mismo, de que el juez era el encargado y todo era una forma escrita. Hasta que llegó el actual, que está vigente desde el 1 de julio de 1994, que adopta un sistema de procesal acusatorio en base al artículo 552 bis del Código Procesal Penal, donde da el fundamento de qué tipo de sistema procesal se maneja en Guatemala. Ya separa las funciones del juez, el Ministerio Público es una parte, y establece ya el contradictorio tanto entre el Ministerio Público y la defensa del sindicato. Otro tema que vamos a abordar para ir concluyendo es el tema de los sistemas procesales. Es solo una recopilación, porque las vamos a ir explicando poco a poco en la siguiente clase, porque es mayor mi interés de que ustedes solo vayan introduciéndose en esta clase asincrónica de qué temas nos vamos a ir enfocando. Este se va a ser seguramente el primer tema que vamos a abordar en la siguiente clase, en la cual establecemos tres tipos de sistemas procesales. El sistema inquisitivo, que está nació desde la época de la Santa Inquisición, y vamos a ir analizando las distintas características dentro de la situación del proceso penal. Dentro de este mismo, el maestro Pudor Chibuyú estableció algunas características que son puntuales y que son importantes para irles explicando. Era un sistema que nace con la caída del Imperio Romano y el fortalecimiento de la Iglesia Católica. Hablamos del Santa Inquisición.
Se establece la búsqueda de la verdad como fin principal del proceso penal y como medio para obtenerla, la confesión que se sitúa como una prueba vaina al lado de los documentos públicos que hacían prueba, plena prueba. En este sentido, la única función con la confesión creían de que estaba encontrada la verdad dentro del proceso penal, por eso hubieron tantas sentencias condenatorias en su momento. Se configuran las reglas de apreciación obligatoria para todos los funcionarios judiciales, señalándose qué hace y qué no hace pues. Era el criterio de cómo era que se iba a establecer la valoración de la prueba por cada funcionario judicial, en este caso el juez. Se privilegia la fase de investigación sumario, es donde establecen de una vez la existencia o no de la comisión del hecho ilícito y queda relegado el debate en un acto formal, es decir, solo cumpliendo los procedimientos. El juez debía ser un magistrado o juez permanente, es decir, procedía de su oficio a la averiguación de un delito y que este mismo juez establecía la instrucción, la subsiguiente acusación, es decir, el mismo juez juzgaba y el mismo juez acusaba como tal dentro del proceso penal, lo cual en nuestros tiempos ya no es correcto. También los principios del proceso son secretividad. Todo se llevaba en forma secreta, nadie sabía. Lo voy a asemejar a lo que sucedió en la época del conflicto armado interno. La existencia de los tribunales de fuero especial. Nadie conocía a los jueces ni al fiscal, en ese sentido lo hacían en forma secreta. Escrita, mediante escritura, memoriales se iban entregando y no existía un contradictorio, sino que todos lo hacían ver desde el punto de vista de que existía una confesión, por ejemplo. Se consideraba al inculpable como la mejor fuente de conocimiento de los hechos y en este caso se le obligaba a declarar. ¿Mediante qué? Las torturas. Y en ese sentido, esto se ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. El maestro Becaya, en su momento, el marqués de Becaya, estableció mediante su tratado de los delitos y la pena el tema de en este sentido de por qué no se debía utilizar la tortura, no generaba algo favorable al posible acusado. En este sentido, no era factible el uso del proceso penal en contra de las personas porque solo les infligía em, daño físico y no lo único que buscaban es determinar el proceso y al final lo sentenciaban a condena que en su momento íbamos explicando poco a poco porque vivieron en forma cruel inclusive. El juez formulaba la decisión definitiva condenando o absolviendo al inculpado. En la relación de la sentencia no había cosa a juzgar y yo le agregaría algo más. En este caso, la forma del proceso dejaba a la persona de que era máxime culpable que debía guardar en todo caso prisión preventiva antes que la libertad. Y eso generaba muchas controversias en el tema de los delitos y las penas en su momento. Al sistema acusatorio nos vamos. En Grecia, ya con un sistema acusatorio popular, la justicia ejercida desde cada el pueblo, es decir, se presentaba ante todas las personas que residían en este lugar, mediante tribunales integrados ciudadanos, honorables y prominentes. En este sentido, se trasladaría dentro de la República Dominicana, Romana, en este caso, perdón, no sé de dónde estoy agarrando el tema de Dominicana, el Imperio Romano en este sentido, establece el de los griegos a los romanos, ese sistema acusatorio, por eso es que existían los oradores. En este sentido, ya habla el principio de inmediación y el de publicidad de los actos, es decir, las audiencias son públicas como tal, y eso lo vemos en la actualidad cuando nosotros como estudiantes, pues, en mi caso, como cuando estuve en el bufete popular de Quetzaltenango por parte del Centro Universitario Occidente, yo fui a ver debate. Entonces me abrieron las puertas para ver un debate en ese sentido y hubo publicidad. Algunas de las características también del maestro Pausto Buyuk es el debate se caracterizó por la prevalencia de la valía de la publicidad. Los tribunales se integraron por ciudadanos honorables. En este caso, instituye el sistema de jurados. Se consideró que la forma de juzgar consistía en la existencia de dos partes, una que llevaba la acusación que vamos viendo al Ministerio Público y la otra que es la defensa.
El juez debía encontrarse como un sujeto superordenado, máximo imparcialidad, es decir, imparcial. Veámoslo desde el concepto de un partido de fútbol. El que imparte justicia es el árbitro. El árbitro no puede estar a favor del equipo A ni equipo B. Justamente así funciona dentro del sistema acusatorio. Se busca la igualdad para las partes, que estén en igualdad de condiciones en la medida de lo posible, porque recordemos que el Ministerio Público va a tener todas las armas para poder acusar, mientras que la defensa va a tener que buscar las armas para que defender a su cliente en la forma técnica. El juez no debía de tener iniciativa en la investigación, por eso es que el Ministerio Público ya aparece dentro de los procesos penales. Debía existir la acusación de los delitos públicos, acción popular y de los delitos privados. Vamos a ver cómo está configurado dentro de Guatemala ese espacio del sistema acusatorio. Y en relación a los principios de procedimiento se encuentra el procesual, así como estamos hablando ahorita, moral, pública, y que existe un contradictorio entre dos partes y que es continuo. Muy bien, vamos a ver que la lámina cambie. Permítame un momentito. Vamos a ver qué pasó con la... Muy bien. El sistema acusatorio se encuentra fundamentado en el artículo 552 bis del... Perdón, se movió la diapositiva. El artículo es de 552 bis del Código Procesal Penal, por lo cual los motivo a que puedan irlos viendo dentro de su código. En este caso les he compartido una en forma digital que les va a servir en su momento para ir analizando los diversos temas. Les dejo la diapositiva para que ustedes puedan verla nuevamente y tener el artículo correspondiente. El sistema mixto ya tiene resabios tanto de lo ejecutivo y acusatorio, que eso es parte del sistema adoptado por países hispanoamericanos y que en esta se combinan esas características. Vamos a hablar sobre las características de la misma. Estas también por el maestro Pausto Bullo. Se tiene una función dividida, una entidad que acusa, Ministerio Público, una que defienda, defensa, y una que juzga, el juez. Se tiene una fase escrita en general, preparatoria, se tiene otra fase de oral, que es el debate. Se tiene el sistema de valoración de la prueba, que es la ínfima convicción. El juez tiene aún iniciativa en la investigación. Existe una acusación de los delitos públicos y privados, y los delitos privados debe ser perjudicado el ofendido. Vamos a ver el procedimiento específico en Guatemala. En relación con los principios del procedimiento está la validad, la publicidad y el contradictorio. La sentencia produce eficacia de cosa juzgada, tiene medidas cautelares, la libertad del acusado en este sentido es la regla general y no la prisión preventiva. El juez debe ser magistrado o juez permanente. Y en este caso, los principios del proceso son, en algunos momentos se mantiene la secretividad y que sea en forma escrita. Como les comento, todo esto lo vamos a ir analizando ya en la segunda clase, un poco más específico para que ustedes vayan conmigo a la par hablando de estos temas. Ahorita fue una introducción más o menos de qué vamos a ir hablando en realidad. Muy bien, les voy a dejar una tarea. Estas tres preguntas las van a poder subir en el Classroom y una hoja de post, escribirme qué es lo que opinan. En ese sentido, pueden plantear sus dudas y comentarios también en esa misma hoja de web. ¿Qué es el derecho procesal penal? ¿Qué es el delito? ¿Y cómo se estructura el Código Procesal Penal? Por favor, si ustedes lo pudieran publicar en el apartado que se va a generar, van a tener para presentarlo hasta antes de la próxima clase, ¿verdad? Y que es importante que llevemos un orden como tal. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta clase del día de hoy. Ha sido un gusto de poderlos acompañar. Espero que la segunda clase, que primeramente Dios vamos a hacerlo en forma sincrónica, tengamos a bien poder interactuar y hablar un poquito de los temas como tal. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor, en el Classroom, estamos siempre para servirles, tanto la licenciada Anaí Pot y mi persona.
Ha sido un gusto atenderles en esta misma noche. Fue un honor poder compartir con usted. Que tengan un gran descanso y cualquier duda estamos para servir. Es un gusto estar en este momento. Buenas noches.